En un mundo en constante cambio y desafío, la Biblia se erige como una guía eterna para comprender nuestro entorno. ¿Sabías que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal? Descubriremos nuestro papel en esta batalla y cómo la Biblia nos equipa con la sabiduría y las armas espirituales necesarias para resistir. Los pastores Neilín Solís y Domingo Guzmán nos guiarán en un viaje para explorar. La Biblia nos ilumina en medio del caos, revelando la verdad sobre la guerra espiritual por el dominio de nuestras mentes. Únete a nosotros en este viaje para encontrar claridad y esperanza, mientras exploramos cómo la Biblia continúa siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo. Bienvenido a Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico. Aquí estamos, familia, otra vez. Así es. Juntos de nuevo. Tenemos la oportunidad maravillosa de estudiar este poderoso tema que esperamos que sea de bendición en esta segunda temporada. Fe contra todo pronóstico. Fuerte. Así que esperamos que cada uno de ustedes pueda disfrutar de este programa y vamos a llamar la dirección de Dios a través de la oración. Así que acompáñenos en este momento para que oremos. Amante Padre Celestial, agradecemos en este momento la presencia tuya. Permítenos al abrir tu palabra y al estudiar este tema, que todo lo que aprendamos pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pastor Neilín Solís, usted tiene un propósito para su vida. Bueno, yo tengo muchos propósitos, pero el problema de nosotros los seres creados es que nuestro propósito no puede ser superior al del que nos creó. Tú sabes que, Pastor Solís, te hago la pregunta porque esta semana iniciamos el estudio precisamente hablando de la necesidad que tiene precisamente este siglo en el que vivimos, el siglo XXI, la gran necesidad que tiene de un propósito. Hoy en día carecemos de propósitos. La mayoría de las personas vive sin propósitos. Y si algo podemos nosotros sacar de la lección de esta semana como mensaje principal, es el hecho de la relevancia que tiene tener un propósito en la vida. Y pienso que, como vamos a estar mirando durante toda esta semana, la vida de los reformadores del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, todos esos individuos, personas que trabajaron de una forma tan especial en favor de la verdad, lo hicieron porque tenían un propósito. Sí, pero fíjese cómo hablaba de que el propósito ellos no se lo inventaron. No. Y originalmente eran otros. Por ejemplo, el propósito del papá de Lutero era que él fuera abogado. Tremendo. Nos perdimos un tremendo abogado, ¿sabes? Yo creo que sí. Pero fíjese cómo cualidades que probablemente él tenía, cualidades intelectuales desde adolescente que sus padres vieron, lo prepararon para defender la verdad, lo que hablábamos la semana pasada en el estudio anterior. Y es curioso, pastor, que él no necesariamente se montó en el tren de lo que Dios originalmente quería para él, pero se puso en una posición en la que su corazón estaba preparado para escuchar la voz de Dios y para tomar el camino que Dios le dirigiera, que es tal vez lo más importante que puedan ser nuestros amigos. Porque algunos, esperando el propósito de Dios, quieren quedarse sentados de brazos, cruzados de brazos, tratando de saber así. Pero Dios siempre ha llamado personas que están trabajando, pastor. Claro. Y las personas que están trabajando las toma para su propósito, y es lo más importante. Y dentro del área en la que hacen ese trabajo, muchas veces el Señor los usa en esa misma área, en esa misma circunstancia también en la que viven. El Salmo 119, versículo 11, nos da a nosotros el marco de estudio para esta semana. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos trae de plano esta lectura a la palestra, ¿no?, del estudio, el tema de la relevancia de la palabra, ¿no? Los dichos del Señor, cómo lo guardo en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios le dio fundamento a todos los reformadores cristianos para realizar el trabajo que hicieron. Fue
en la palabra donde encontraron fuerza, donde encontraron dirección, donde encontraron razón para hacer las cosas que hacían. Y usted mencionaba a Lutero, pero qué decir Jerónimo, Hus, Wycliffe, cada uno, como Tyndale, cada uno de estos reformadores hicieron de la palabra la esencia de su mensaje, la razón de sus acciones, y lógicamente eso repercute hasta el día de hoy, como habíamos mencionado en episodios anteriores, y nos da la oportunidad a nosotros, yo diría que tal vez no de idealizarlos a ellos, pero sí de imitarlos Ahora, en sus pastor, acciones. qué triste que nosotros no veamos la Biblia como un privilegio como ellos la veían. Sí. Porque es tan accesible a nosotros, y por ejemplo yo tengo alrededor de 14 versiones en mi celular de la Biblia, que es muy sencillo para nosotros dar por sentado la existencia de la Biblia y la comprensión de ella. Es como la generación anterior a los años, los años 2000, o sea, la generación previa al 2000, los jóvenes de hoy día no se imaginan que antes del 2000 no existía ni WhatsApp, ni nada de eso. No existía, era que no existía. Y que los celulares no tenían... que no había celulares. Habían 2 o 3, pero no tenían cobertura en el campo. Por ejemplo, no solo en el campo, sino que tener un celular era un privilegio. Claro. Hoy día nosotros vemos todas estas tecnologías y nos resulta muy difícil entender que esto no haya estado todo el tiempo. Señores, en la época de los reformadores, lo difícil que era conseguir incluso una hoja de papel para escribir. Y una Biblia. En el caso de Lutero, cuando tuvo la oportunidad de leer en una biblioteca de los monasterios donde estuvo, decía, óyeme, yo quisiera tener este libro para mí. Sí. Pastor, y curioso es que pasaba horas, que la gente lo encontraba leyendo, y era leyendo las escrituras con un deseo, y las volvía a leer cada vez que tenía la oportunidad, y volvía a los mismos pasajes, hasta el punto, pastor, que se hizo tan experto en el conocimiento de los textos de la Biblia, que después pudo traducir la Biblia a su idioma, el alemán. Claro. Había otras traducciones en alemán, pero la de él fue tan bien hecha y tan exhaustiva que todavía sigue siendo una de las traducciones modelo De en ese idioma. referencia, traducciones de referencia. Y eso lógicamente provoca en él el que haya esa, vamos a decir, esa filosofía que él estableció sobre sola escritura, solo la palabra, solo la Biblia. Definitivamente eso no nació en el momento de que él se hace un monje o sacerdote, sino que eso comenzó desde sus inicios, sus anhelos con la palabra de Dios y su exhaustivo estudio, el cual desarrolló. Por supuesto, y se manifestó entonces cuando estuvo delante de quienes lo juzgaron y lo condenaron, y él lo que le decía era, yo necesito que ustedes me demuestren con la Biblia que mis razonamientos están equivocados, porque si no, no puedo ir en contra de mi conciencia. Lo que él estaba diciendo es, yo puedo aceptar que estoy equivocado, pero a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Qué Dios. bueno sería que nosotros manifestáramos ese compromiso tan serio con la palabra de Dios, hasta el punto de entender que los errores son no dentro de lo que yo entienda, sino dentro de lo que la Biblia enseña. Y esa humildad de yo reconocer mi error a través del estudio bíblico, a través de la profundidad encontrada en las Escrituras, es lo que me dará la posibilidad de defenderla hasta la muerte. Porque si yo simplemente estoy acomodando la Escritura a mi vida, no puedo hacer eso que hacía Lutero. Lutero era capaz de decir, yo puedo estarme equivocando, pero quiero que me lo muestren en las Escrituras, y yo con humildad lo aceptaría. Pero si no, no voy a retractarme, porque no voy a ir en contra de mi conciencia. Así es, nosotros entonces estamos conscientes de que todos estos aspectos fueron la base para una transmisión de la palabra de Dios a través de estos grandes hombres, de estos grandes reformadores. Me llama la atención la historia de Tyndale que mencionaba hace un rato. Este William Tyndale tenía un deseo, y era que la Biblia pudiera llegar desde los idiomas originales hasta el idioma que se hablaba en su pueblo, ¿no? Y esa traducción de Tyndale fue muy especial
debido al vamos a decir, el esfuerzo que él tenía y ese sueño, ese anhelo, ese propósito de que él quería que las personas de su pueblo tuviesen una Biblia en su idioma y luchó por eso. Lutero, como usted mencionaba hace un momento, hizo lo mismo, pero a través del tiempo, este transmitir la palabra, el hacer la palabra que viene de plano de nuestro episodio pasado, de defender la verdad. O sea, claro, estamos con la palabra defendiendo la verdad. Y esto es un llamado, yo diría, a los cristianos de este tiempo. Nosotros tenemos la bendición de que ya no tenemos el problema de traducir la Biblia. Y ahora tenemos programas informáticos que nos pueden incluso hacer nuestra propia versión de la Biblia. Usted puede sentarse ya a escribir la versión de Neilin Solís de la Biblia. Pero pastor, nosotros pudiéramos pensar en la transmisión, que aquí es lo que se destaca. ¿Cómo yo puedo convertirla ahora en video? En video. ¿Cómo la puedo convertir en audio para que alguien la escuche? Pastor, estamos aquí haciendo un trabajo en enfoque bíblico y es basado en la palabra de Dios. Entonces, esto es definitivamente algo maravilloso, el que nosotros podamos tener la capacidad de transmitir la verdad bíblica a través de los medios que Dios pone en nuestra mano, ¿no? Claro, y es inspirador la vida de estos hombres y la capacidad que ellos tenían de hacerlo hasta a pesar y a riesgo de su vida. Así es. Incluso en la biografía de Lutero que estuve leyendo recientemente, pastor, dice que él asignó a varias personas las obras que él tenía antes de presentarse delante de la dieta de Worms. O sea, él sospechando que podía costarle la vida a todo lo que estaba haciendo, ¿no? Asignó a personas responsables y con principios como los que él defendía. Pero no nos podemos imaginar, pastor, nosotros tal vez no encontremos en las biografías más reconocidas a un Casiodoro de Reina, sí, que fue el traductor en español. Pastor, fue perseguido por ese trabajo, sí, y fue catalogado como el hereje español. Sí. Así se le conoce en la historia. Y probablemente ni siquiera conocemos su apellido, pastor. Porque ese de Reina era del lugar de donde él procedía. De donde él venía, de la ciudad de Reina. Igual que el caso de Cipriano de Valera, que continuó su trabajo. Precisamente, pastor, lo que conocemos de él y cómo sabemos a qué edad escribió fue por las notas que dejó en la Biblia del Oso. Pastor, la famosa Biblia del Oso. Qué responsabilidad tan grande sentían esas personas de transmitir la verdad y de vivir conforme a ella. Y cuánto nos han enseñado a nosotros, cuánto ejemplo nos dan de cómo debe vivir un cristiano, su estilo de vida de salvación y cómo debe tratar de que la palabra de Dios llegue hasta la última persona. Gracias al trabajo que ellos hicieron y a esa valentía, a ese esmero, al tener ese objetivo, ¿no? Claro, hoy nosotros tenemos la versión Reina Valera, que mucha gente piensa que la escribió un señor llamado, o una señora llamada Reina Valera. No, señor. La palabra de Dios, para llegar a convertirse en esa versión Reina Valera que usted y yo conocemos, pasó por muchos desafíos, y por la gracia de Dios, pues ahí la tenemos como una guía para nosotros en este tiempo interesante. Durante esta semana también estamos observando que en medio de esos elementos históricos que estamos analizando, están ocurriendo cosas que definitivamente están llegando a la luz del Espíritu Santo. Una iluminación del Espíritu Santo es la que provoca que Martín Lutero se vea de alguna manera pues motivado, curioso por el estudio de la Biblia, por conocer la Biblia, por dar a conocer la Biblia, y entonces se dedica a él a transmitir unos mensajes que estaban de alguna manera semiocultos, pero a propósito, diría yo, por el clero de ese momento. Y entonces Lutero comienza a darse cuenta que algunas de las prácticas que se están llevando a cabo no están acorde con los principios de la palabra de Dios. Y es ahí donde yo diría, donde este hombre toma fuerza y encuentra que la palabra dice que el justo vive por la fe, que el ser humano no necesita hacer cosas para alcanzar la salvación. Y todo aquello se convierte entonces, como dije, por una inspiración del Espíritu Santo, en toda una tesis
que Lutero defiende y que presenta y que escribe, y que un día, 31 de octubre de 1517, en la puerta de la catedral de la Universidad de Wittenberg, allí, pam, 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 clavó lo que él entendía sobre lo que era la fe, sobre la importancia de la escritura, y unas cuantas tesis más que dieron al traste al día de hoy, o dieron como consecuencia la famosísima Reforma Protestante. Entonces, pastor, lo increíble de la gracia detrás de la sola escritura, o sea, solamente podemos entender la extensión de la gracia hacia nosotros cuando sabemos de las escrituras quién es Jesús, e iluminamos a Jesús en las escrituras conforme a las escrituras lo iluminan, y no conforme a lo que nosotros queremos de él. Así es. Entonces, qué maravilloso también es ver cómo viene la obediencia como un fruto de esa relación con el Cristo que nos transforma, que nos cambia la vida. Un Jesús que no solamente nos pasa de ser pecadores impenitentes a pecadores arrepentidos, sino que nos transforma en nuevas criaturas para la honra y gloria de su nombre. Así es. Durante toda esta semana hemos estado analizando de una forma especial, o vamos a estar analizando de una forma especial, estos aspectos relacionados con la palabra. Pero también le insto a que, si usted tiene su copia del Conflicto de los Siglos, pues lea durante esta semana los capítulos 7 hasta el 11, que son los que van a estar dándole, digamos, el cronograma histórico a lo que hemos estado hablando. Y le insto a que, si usted no tiene una copia del Conflicto de los Siglos, mire, aquí ahora mismo, acabo de poner ahí un banner con las directrices para que usted pueda obtener su copia gratuita del libro Conflicto de los Siglos. Se lo mandamos a donde usted esté en República Dominicana. Si está fuera del país, entonces tenemos que hablar. Pero aquí en Dominicana se lo mandamos a donde usted Cualquier esté. cosa, pastor, si alguien se encuentra complicado el proceso, que nos deje un comentario para nosotros saber. Sí, que también nos ayudar. puede dejar un comentario ahí, y con gusto le vamos a hacer llegar la copia del Conflicto de los Siglos. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. No hay tiempo para más, pero les decimos que en la palabra de Dios siempre estará presentada la verdad. Así que hasta aquí, una nueva entrega de Enfoque Bíblico. Dios les bendiga. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.